Entonces comencemos. Como les comentaba, chicos, hoy vamos a hablar, ya hemos hablado de iluminación, de bases de iluminación, tipos de luz, filtros, CTO, de una serie de factores que inciden obviamente en nuestro producto audiovisual. Vamos a hacer un repaso entre Alexandra y Alvarito. ¿Qué recuerdan de lo que hemos hablado? La posición de la cámara. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Iluminación, tipos de luces, las luces que hemos visto. Iluminación en set, o sea, donde está ubicada, donde puede estar ubicada cada luz o encender la luz. Ok. Claro, y también lo importante es que un director de arte, bueno, tenga anotado que tenga anotado cada iluminación cuando abandone otra producción y cosas así. Recuerda que tenemos el director de arte, el director de fotografía. Todos tienen que hacer un complemento para darle los objetivos completos al director que va a desarrollar la película, ¿ok? Entonces, recuerdan que hay unas luces. ¿Cuáles son las luces que utilizamos? ¿Cómo iluminamos según las situaciones? Si necesitamos una entrevista para hacer una composición audiovisual, tenemos que iluminar para tener una continuidad audiovisual en lo que vamos a hacer de audio y video en nuestro producto. Tenemos que tener una iluminación adecuada. ¿Cuáles son los tipos de luces que utilizamos? Que yo les comenté a ustedes cuando vamos a iluminar. Tenemos una luz, Frontal. ok, que es la luz clave, ¿verdad? Después tenemos otra luz que es la luz La De bailar. relleno. de relleno y backlight. Muy bien, Alexandra. Entonces, para hacer esa composición audiovisual, en el taller pasado también vimos cómo eran las parrillas de luces, cómo íbamos a desarrollarnos en esas parrillas de luces. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahorita? Ahorita que hablemos de la composición audiovisual, porque a veces tenemos que grabar en exteriores y las reacciones, las situaciones son distintas. Tal vez la iluminación no vaya a ser la precisa, por eso les digo, en un estudio, en un set de televisión controlado, siempre vamos a poder trabajar en base a esto, ¿ok? Disculpen, es que moví la lámina. Entonces, cuando hablamos de la composición audiovisual, quiero que lo vayan más o menos pensando. Vamos a ver, vamos a ver primero un videito de qué es composición audiovisual, cómo se traza y cómo se trazan unas líneas cada vez que hacemos una fotografía, incluso cuando grabamos con el celular o tomamos una foto con el celular, que ustedes tienen ese recurso tan fácil hoy en día, porque anteriormente teníamos que tener la cámara de fotografía, tomar la foto, no sabíamos si habíamos tomado bien la foto, si la cámara estaba en manual, después se tenía que llevar a un estudio de revelado. Ustedes hoy día pueden tomar una foto incluso con su celular o con su cámara profesional y van a tener una incidencia de factores que pueden hacer el trabajo más rápido. Anteriormente eso llevaba muchísimo tiempo realizar este tipo de situaciones. Les quiero que veamos un intro acá de lo que es composición audiovisual. Un minutito. Ahí está. Me dicen si está muy alto, si está muy bajo. ¿Una vez te has preguntado por qué algunas imágenes llaman más la atención que otras? Una de las razones por las cuales algunas imágenes destacan más es debido a su composición. En video, la composición se refiere a cómo se organizan todos los elementos en una toma. El video se verá mucho mejor si se componen las tomas con cuidado, prestar atención a dónde están las cosas, lo que ocurre en los bordes del marco y lo que está pasando en el fondo. Algunas composiciones se realizan mediante la colocación de figuras u objetos en ciertas posiciones. Otras son hechas por la elección de un punto de vista. Uno puede hacer un movimiento muy ligero en la posición de la cámara y generar un gran cambio en la composición. Para obtener una composición agradable a la vista, muchos cineastas utilizan la regla de los tercios y los centros de atención. Dividiendo la fotografía en 3 partes iguales, tanto horizontal como verticalmente, los puntos de intersección de las líneas trazadas son los llamados centros de atención.
En estos centros de atención es donde se debe colocar al sujeto principal. Si existe un sujeto secundario, se debe colocar en el punto diagonalmente opuesto. Otro consejo para obtener una buena composición es evitar cortar los brazos y las piernas de las personas en las articulaciones, ya que esto definitivamente se puede ver muy extraño. También hay que tomar en cuenta hacia dónde está viendo o hacia dónde se está moviendo la persona y dejar más espacio en esa dirección. Esto hará sentir que el movimiento es más natural. Lo que ocurre en el fondo de la toma también es importante. Los fondos planos son mejores que los confusos, pero pueden ser aburridos. Idealmente, el fondo de la toma debe ir asociado al mensaje que le queremos transmitir a nuestra audiencia. Sin embargo, no debes agobiarte. Con estos sencillos consejos podrás conseguir tomas iguales a las de cualquier director de Hollywood. ¿Por qué, chicos, este video? Más Fíjense que ya natural. está en un croma. Lo que ocurre Y entonces el croma lo podemos perforar. Como lo vimos anteriormente, podemos cambiar nuestro fondo si está bien cromado. Eso nos lleva a situaciones como lo vimos en el taller pasado. Pero lo que quiero es que nos enfoquemos hoy día en la regla de los tercios. ¿Cómo vamos a componer? O que estemos lo más cercanos a cada uno de estos. Voy a parar este y vamos a ver ahora este para que vean esta composición audiovisual. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो सच्ची में जाने कमाई है नच नच कोई ना मेरा हाथ बिताई है अखियों की नींद मैंने तुमको से उड़ा दी दिल अरे आने जला है राजा जिंदे शानी आने के तले या सारी बारे नीले आसमान जय हो जय हो जय हो Ahora digo, tú baila para hoy con nuestra día, te olvidas los problemas, lo que sea. ¡Salud! मेरा शहर है Ok. ¿Qué observaron, chicos, en el videito? ¿Qué les llamó más la atención en base a lo que es composición audiovisual? Se lo voy a ir pasando. ¿Y qué creen ustedes que tiene más relevancia? ¿Cuál es la importancia de nuestra composición audiovisual? A ver, Ale. Alexandra. Es para poder llegar a tomar una mejor foto con una buena composición. Una buena composición, muy bien. Algo que nos llame la atención y atraiga a nuestro televidente. Tenemos que tomar en cuenta, como es el caso acá de cuando se ve esta toma, la acción. Las acciones son los más importantes. Acciones en base a la actuación y cómo vamos a nosotros a diagramar. Fíjense cómo está compuesta esta toma, que la cámara está en nadir
porque estamos viendo al chico brincando, pero tenemos un movimiento de cámara. Siempre analicen los planos y vean el Disculpe. Ajá. Vean siempre el por qué los planos. Un simple plano, fíjense cómo usted está picado, todo es una edición muy rápida, más adelante vamos a seguir hablando de edición, pero los movimientos de cámara pueden ser incluso estáticos o puede haber movimiento. La intensidad, la incidencia de luz, como lo decía acá, creamos ambiente. Estamos haciendo una dirección de fotografía, estamos iluminando en base a los ángulos o a situaciones. Como lo decía al final del video, todo va a depender de la obra final, qué es lo que se quiere. No es lo mismo grabar una película para chicos que grabar una película de terror para adultos, o un género bélico, o una situación. Lo importante de todo esto y el principio, quiero que siempre lo recuerden, es la estética. Por ejemplo, aquí tenemos un plano aéreo, vamos a ver hacia atrás, donde vemos que hay una composición y hay un movimiento de cámara. Aquí está. Hay un movimiento de cámara que nos está haciendo algo rectilíneo. Cuando hablamos de composición, tenemos que ver cuál es el movimiento, hacia dónde nos vamos a dirigir, cuál va a ser la incidencia de luz y el por qué. Porque cuando hacemos composición no solo es rectilíneo, también tenemos curvas, como lo vemos en el plano anterior, por acá, que aparece un autobús en una curva. Las curvas nos dan una sensación de suavidad, de tranquilidad. Entonces, en base a eso, podemos ser más estéticos. Fíjense, aquí lo que estamos viendo es un autobús que tiene una acción, obviamente. Vemos una cantidad de desierto, pero vemos que hay una curvatura. Esto nos da la sensación tal vez de tranquilidad o de viaje. No vamos a ser tan rápido como en línea recta. Lo mismo ocurre en una serie de situaciones. Súper importante, profundidad de campo. ¿Por qué es la profundidad de campo, Álvaro, que recuerdas? Álvaro. Sí, o sea, el enfoque de una cámara, por ejemplo, o bien puedo separar al personaje del fondo, por ejemplo, o tal vez podría desenfocarlo y quizás para hasta el fondo, o al revés. Claro, eso se llama distancia de cambio focal. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hacemos esta profundidad de campo, Ale y Álvaro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando presencia a nuestro personaje. Él va a cobrar mayor importancia en base a una acción. Entonces, fíjense, perdemos todo el fondo y le damos presencia al diálogo de este personaje. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos dirección de fotografía, cuando vamos a estar con los iluminadores, qué luz se va a utilizar de fondo, porque esto podría estar estallado como lo vimos en los niveles de video y podría estar mal. Entonces, ¿qué filtro podemos colocar? ¿Qué lente vamos a utilizar para obtener esta profundidad de campo en este diálogo? Entonces, es súper importante que mientras el lente sea más luminoso, obviamente vamos a tener mayor profundidad de campo porque vamos a poder subir el iris. Esto aplica para las cámaras de fotografía como para las cámaras de video, y hay cámaras de video broadcast que les permiten intercambiar lentes. Podemos ver la serie de Harry, de Sonic Broadcast, que tiene una serie de lentes intercambiables. La Alexa, por ejemplo, se está utilizando mucho hoy en día para hacer cine. Les coloco esta toma porque blanco y negro, porque cuando también así nuestro producto lo grabemos en color o lo grabemos en blanco y negro, vamos a tener una iluminación, vamos a tener que tener una dirección de fotografía en base a situaciones. Así la película vaya en blanco y negro, porque hay una escala de grises, hay una escala de negros y una escala de blanco. ¿Qué han notado ustedes, por ejemplo, en algunas cámaras broadcast? Porque el viewfinder, cuando uno lo ve por acá, por el viewfinder, y lo ves en el LCD, es en color y el viewfinder es en gris. ¿Qué creen ustedes por qué es eso? ¿Ale? ¿Álvaro? Sí, sí te escucho, pero no soy... ¿Por qué creen ustedes que es eso? Simplemente porque cuando nosotros hacemos dirección de fotografía, tenemos que ver todo en blanco y negro,
para ver cuáles son los esquemas de iluminación más altos, cuáles son los negros, los pedestales, los grises. ¿Ok? Entonces, las cámaras broadcast, por lo general, uno ve todo en blanco y negro y después chequea su color, hace su balance, ve en base a la fotografía, ya tenemos un sistema de monitoreo o un sistema de lectura para los niveles de video, así como los de audio también. Pero, ¿qué sucede en el caso del blanco y negro? Estamos viendo la composición, estamos viendo cuáles son los blancos que no vayan a quedar estallados, cuáles son los grises, cuáles son incluso las sombras o los negros que se van a denotar en un rodaje. Entonces, súper importante que para composición audiovisual tenemos que tomar en cuenta de que sí, tenemos que verlo en blanco y negro. Ok, voy a parar por acá para compartir la otra y nos vamos por acá. Entonces, cuando hablo de composición audiovisual, ya entrando un poquito en este esquema, para que la vean completito. Estamos hablando de una, ay, claro. Estamos hablando de una serie de líneas que están haciendo una composición para que hacer un encuadre y que el espectador le llame la atención, comprenda la situación, porque si no estaríamos grabando cualquier cosa a lo loco. Entonces, lo que estamos dando es información audiovisual con más claridad. Aquí podemos ver que ahí las líneas se enfocan en una piedra al fondo, pero hay una composición. Y esa composición va dada según los tipos de plano, obviamente. Entonces, tenemos composición por disposición, por selección, por diseño, pero corresponde a la naturaleza de cada plano. Así sea plano detalle, primerísimo primer plano medio, plano general, plano entero. ¿Qué va a suceder? Cuando hablamos por composición de disposición, a ver, Ale, léenos por ahí para que no nos quedemos dormidos todos. Si no hablo yo solo nada más aquí. Composición por disposición se da cuando el realizador tiene el control total de los elementos que aparecerán en el encuadre y por ello puede ordenarlos según sus necesidades narrativas o expresivas. Es muy usada en las realizaciones de ficción. Sobre todo en ficción, cuando está todo muy bien planificado, también cuando tenemos un estudio a la disposición o un set de grabación, puede ser una casa, una situación donde vamos a trabajar. Entonces, podemos controlar qué factores, Álvaro. ¿Qué factores podemos controlar cuando tenemos todo muy bien planificado? La iluminación, los objetos. Muy bien. Hasta los actores, los personajes. Lo más importante, ¿qué es lo que podemos controlar para hacer una buena composición? Las cámaras. Podemos controlar las cámaras con el tipo de encuadre, el encuadre, cómo va a ser la disposición de las cámaras para cierta situación. Súper importante lo primero que dijiste, te felicito Álvaro, y es que presten atención a todos los talleres porque esto va a ser reiterativo y lo vamos a hacer. Cuando estemos en un set de televisión o tengamos una grabación, van a ver como incluso la gente experta, la gente de broadcast, tarda muchísimo en hacer un plano. ¿Por qué? Porque se equivocó el actor, porque la luz no sirvió, o no era el tipo de luz, o hay que seguir haciendo planos y planos y planos hasta que salga. Entonces, tienen que aprenderse, Alex y Álvaro, todos los términos y las terminologías y hacerlo lo más rápido posible. Hace poco fui a grabar con una amiga algo de una cosa de su empresa. ¿Y qué sucedió? Era una simple entrevista. Fui yo con una productora que me estaba ayudando y mientras la productora iba haciendo la entrevista, iba haciendo las preguntas para esto, ¿qué estaba haciendo? Yo comencé a montar mis luces, mis cosas y termina uno, tanto cuando montas las luces, la cámara, una serie de situaciones, terminas agotado porque cuando ya vas a agarrar la cámara tú debes estar relajado. Por eso en los sets de grabación hay el asistente de producción, el asistente de iluminación, el asistente del director. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir montando según cómo uno va disponiendo de las cámaras o de las situaciones. ¿Qué es lo que sucede? Si tú montas todo, al final vas a estar estresado, el pulso. Entonces, uno siempre tiene que estar lo más relajado posible. ¿Qué sucedió?
la chica de la entrevista se equivocó 100.000 veces, la luz se le fue la batería, entonces tuvimos que poner a cargar. Total, una grabación que se comprendería en un par de horas se volvió una grabación de 5 horas porque la chica se equivocaba mucho, el maquillaje, se le corrió el rímel, una serie de situaciones. El producto al final quedó bien bonito, pero ¿qué sucede? Tardamos 5 horas para grabar un material de 2 minutos. Entonces, fíjense que el tema audiovisual, ya cuando lo hacen en composición mucho más trabajado, obviamente les va a pedir mayor cantidad de requerimientos. Entonces, vamos a ver estos par de comerciales, perdón, para que vean cómo puede ser la producción. Como les digo, producción audiovisual puede ser tanto en cine como en televisión, algo de mucho tiempo, que les va a demandar mucho tiempo. Y tienen que estar atentos a eso. Un minutito, acá. Un minutito. Ok, ¿habían visto ese comercial anteriormente? Ale, Álvaro. Ale, Álvaro, ¿habían visto ese comercial anteriormente? No, No, no le he no visto. lo recuerdo. Ok, chévere. Es un comercial, obviamente, que nos da una serie de composiciones, que nos da, fíjense, cuando el chico viene caminando tenemos un movimiento, tenemos un dolling out, estamos saliendo, siguiendo al chico. Siempre analicen los productos audiovisuales, porque ¿cuál es la sensación? Tenemos un tilt-up incluido en ese movimiento incluso. Podemos casar los movimientos con acciones para embellecer más nuestro producto. Fíjense, tenemos líneas donde estamos componiendo y le estamos dando importancia a este chico que nos está dando una sensación de Vader, una sensación de tal vez temor o algo va a suceder, algo nos crea la expectativa porque está basado obviamente en la película de las Guerras de las Galaxias. Veamos un poquito por plano y vamos a analizar. ¿Qué movimiento hubo? A ver, intervengan chicos, tienen que saberlo ya. Tilt up. Ajá, un tilt up y un dolly out. Estamos siguiendo al personaje. Continúo. Ahora que tenemos en este dolly, estamos entrando, ¿verdad? Fíjense, hay planos que según la situación, ¿qué sucede? Hay una composición de darle importancia a este personaje que es el chico. Él quiere encender algo, pero el plano ya está fijo, no todo tiene que estar tampoco en movimiento. Hay una acción, hay un contrapicado, porque no solo porque estamos viendo que él es un niño, estamos dándole importancia a una máquina que debería de tener un encendido. Una acción con un perro, un solo plano, plano detalle. Fíjense como en 3 planos resumimos. Fíjense, acá. Plano 1, plano detalle del perro, hubo una acción, plano abierto otra vez, ya, brincamos. Eso tiene que ser dinámico, algo que nos llame la atención. Fíjense, la idea de este chico acá, en un dolly muy pequeño, un traveling muy pequeño, él tiene que infundir acción para hacer que el movimiento del muñeco hable, es lo que se quiere. Es también gracioso de cierta forma. Y tenemos en 3 planos, otra vez resumidos, fíjense cómo son los 3 planos,
para en este comercial, como tenemos un plano 1, hay una acción, plano 2, detalle del muñeco con un zoom in, sigue el travel, plano 3 y ya, brincamos a otra acción. Todo lo más, disculpen chicos, que se salió ¿me escuchan? Álvaro, Ale. Álvaro, Ale. Sí, ahora sí. Okay, que se cortó. Ahora Sí, sí. sí lo escucho. Se me cortó el internet, disculpen, a veces pasa. Entonces, como les comentaba, en planos muy sencillos, ustedes pueden definir partes de las historias. Cuando hagan sus productos audiovisuales, fíjense cómo pueden hacer de una situación, y en base a planos, enriquecedora para su producto audiovisual. Obviamente, la idea principal es la que nos va a denotar y la que vamos a componer. ¿Ok? Entonces, les estaba hablando de este comercial, disculpen, no se los estaba compartiendo. Ok. Y podemos denotar que, que hay una serie de factores, ¿ok? Que nos van a dar la acción. El chico no quiere comerse el sándwich, o sea, como lo está alejando, y en otro plano, la mamá se lo coloca. Ya hay una acción. Podemos ir a exteriores para inducir a una situación. ¿Cuál sería la situación en este caso? El padre está llegando y el niño ya en ciertos planos, fíjense cómo tenemos la acción del carro, el carro llegando, el niño saliendo. O sea, carro llegando, perdón, carro llegando, niño pensando, llama la atención, plano del auto con el padre llegando y ya vemos en perspectiva cómo pueden haber una serie de acciones, planos detalles, jueguen siempre con eso y hagan los movimientos de cámara, emulen, como les digo. Hay otro que les quería mostrar por acá, que es un trailercito. Vamos a verlo. 2 minutitos. 야, 믿지 마. 정말 IP 타임. 와이파이 끊기고. 여기 있네. 쏟아지면 와이파이를 줄까? 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 거리가 없어. 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 형 실력으로 왜 미진이 맨날 떨어지냐? 나 죽을래. 서울대학 문성이 조악한 뭐 이런 거냐? 기준이에 수석이 박아야겠다. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 버릇이 이적절하다. 풀타임을 하고 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 성인은 완전 예술가 체질인데. 그래서 그런 건지 그동안 미술쌤도 여러 명 갖고 가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 킥하고 떠올랐는데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Ok, entonces, visto esto, fíjense como ustedes los planos los van a ir variando. Pero ¿qué nos embellece en realidad los planos? La regla de los tercios, la regla de dónde está la zona áurea de nuestro personaje, dónde está el centro de atención de cada uno de estos. Fíjense como la disposición. Si yo tuviera una cuadrícula acá y rayo, esto está en un punto de atención o lo más cercano a un punto de atención, y esta persona también, si yo tengo una cuadrícula acá y cruzo en la parte alta, voy a tener otro punto de atención. Entonces, todo está compuesto en base a situaciones y a lo que queramos dar a conocer en algo. Fíjense, donde le damos importancia al personaje, pero perdemos el fondo. Y es una regla, obviamente, cuando componemos tenemos líneas, tanto líneas verticales como horizontales y curvaturas, lo cual nos hace más llamativa la imagen y nos hace
sobre todo que el televidente entienda la situación. Planos como este, que se pueden hacer con un guiño, con una jirafa, nos está dando situaciones. Él está llegando a algo desconocido, pero súper importante, cómo están las líneas en la casa. No hacemos el plano por hacerlo. ¿Sí? Hay situaciones donde tenemos, por ejemplo, regaderas que nos dan algo circular y va compuesto según el ángulo que le demos a la cámara, según el ángulo que le demos a iluminación ante la situación. ¿Por qué digo esto? Porque no es grabar por grabar. Tiene que haber una composición en base a esto. Si yo pongo esta cámara o ellos hubiesen colocado la cámara totalmente de frente, no vamos a tener profundidad. ¿Ok? Entonces, busquen las esquinas, busquen ciertas situaciones que embellezcan sus planos para que les den la sensación de profundidad. ¿Ok? Entonces, situaciones como este verdecito que vemos por acá puede ser producido o parte de eso, o podemos iluminarlo. Siempre tenemos que tener en cuenta un backlight. Fíjense, tenemos una luz clave, tenemos una luz de relleno, tenemos un backlight y tenemos una luz verde por acá que nos está dando una condición de cocina. Pero súper importante, la composición audiovisual. ¿Dónde vamos a ubicar nuestros, dónde vamos a ubicar nuestros personajes? Aunque la composición audiovisual está dividida, se puede romper la regla, no tenemos que regirnos siempre por esa regla. Hay situaciones como la del niño en el reflejo, observando, mirando, situaciones como las líneas verticales y horizontales y diagonales que componen una imagen. Les va a embellecer más su producto. Es más, Alexandra, Álvaro, cuando tengan un tiempo, graben su casa de frente y después angúlense un poquito con su celular, hagan una fotografía, una tomita de video. Yo prefiero que hagan video. ¿Por qué? Porque van a ver acciones, ya sea gente caminando. Entonces, hagan el ejercicio. Se ponen al frente de su casa, hacen 5 segundos de video, 10 segundos de video. Se angulan un poquito y van a ver líneas diagonales y van a grabar los mismos 10 segundos de video. ¿Hay acciones o no hay acciones? Depende de la situación y de lo que quieran expresar. Bajen la cámara, agáchense con la cámara, vuelvan a grabar 10 segundos. Colóquense en el mismo sitio, en un lugar alto, graben por 10 segundos. Observen las tomas y van a ver que hay seguro alguna toma que les va a gustar más que la otra. ¿Por qué? Porque van a generar composición audiovisual. ¿Tienen preguntas hasta ahora? ¿Ah? Álvaro, Ale. No, Carlos, no tenemos. Quiero que hablen, que entretengan, porque la idea es que tengan todas sus dudas. A ver, Ale, léenos por aquí. Composición por selección. Sea cuando el realizador no tiene el control total sobre los elementos que aparecerán en el encuadre y tiene que componer su toma de acuerdo a cómo se presentan los hechos y los protagonistas. Es muy usada en el quehacer periodístico y documental. Ciertamente, porque yo que soy documentalista y estuve durante muchos años haciendo documentales, nos encontramos a situaciones que son expuestas en base a luz, en base a color, o trabajé también un tiempo en prensa, que es un estrés trabajar en prensa, pero es enriquecedor también a nivel profesional. ¿Qué es lo que sucede? Llegamos a locaciones desconocidas. Álvaro tiene la experiencia porque Álvaro salía a grabar conmigo en la universidad, ¿verdad, Álvaro? Y podías encontrarte en situaciones que no sabías cómo ibas a componer. Entonces, hay que ser muy vivaz, porque ya no es algo que está planificado, ¿ok? ¿Perdón, Álvaro? Sí, justamente me recuerdo eso. O también cuando, por ejemplo, en una de las comisiones, claro, yo no era el reportero, sino un entrevistado. Y para el momento de hacer la entrevista, para componer la falta de luz de un lado, tenías como que una luz de la cámara. O en la misma noche, por ejemplo, cuando grabamos, que comenzamos a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche, fui como el asistente poniendo una iluminación a la reportera, creo que era Romy. Ajá. ¿Qué es lo que nos encontramos en situaciones a veces que son adversas o no
podemos controlar situaciones y tenemos que ser muy vivaz, muy rápidos a la hora de pensar, a la hora de componer para que el producto quede bien. Puede ser incluso un partido de fútbol que tenemos cámaras regadas, las acciones van a ser distintas y tenemos que hacer composición para que el televidente entienda un tipo de situaciones. Vamos a ver este par de videitos y continuamos. Insistirá Neymar Junior. Neymar amaga, cambia de ritmo, sigue Neymar, va tocadito, Marcelo Roberto. Vamos a las 8. A las 9. A 14. Vamos a las 5. Vamos a las 3. Vamos a las 4. 10. A las 7. Y a las 2. ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! 4, vamos a las 10, vamos a las 7, Roberto el 6-1. Delirio tremendo del Camp Nou con los jugadores del Paris Saint-Germain derrotados como hicieron los del Bayern de Múnich en aquella final de Champions. En este escenario imposible no recordar también de la característica después de que Barça es su historia. Y la competición marcado en directo. Un 4-0 en el partido de ida. Increíble lo que acaba de conseguir el Barcelona. Fíjense, en este tipo de situaciones hay que pensar muy rápido. Como lo vieron anteriormente, el director va solamente monitoreando y quiero tal cámara, cámara 1, cámara 4.4, cámara 12. Hay una cantidad de cámaras para una cantidad de acciones que están ocurriendo y él los va dirigiendo. Fíjense que él tiene 2 personas a su costado que son los operadores de switcher que nada más están en base a lo que él está pidiendo, él va haciendo el cambio de cámara de ritmo y lo costoso que es manejar este tipo de móviles en eventos tan importantes, costoso y delicado, porque tenemos que ser muy vivaces, hay que ser muy buenos. Fíjense que él pide las direcciones de cámara mientras él está observando qué es lo que quiere que vea el televidente, mientras que el otro está también en situaciones. Hay situaciones, como les comentaba, en los tipos de composición de por selección, tenemos que hacer el encuadre lo más rápido posible, porque podemos estar grabando un documental. Yo iba mucho a grabar documentales en Venezuela, y ¿qué sucedía? Siempre me encontraba con algo nuevo. Por mucho que hiciéramos la preproducción, hiciéramos pregira, tendríamos algo pensado, pero siempre íbamos a tener situaciones nuevas. Yo llegué a salir apuntado por pistola, o sea, que me mataban porque los paranes o los malandros de la zona, los delincuentes de la zona, no les habían dado el dato de que yo iba a grabar y ya yo había hablado como con el jefe de los delincuentes de la zona. Entonces, hay situaciones. Vamos a ver un poquito estas tomas de Doc para que vean una referencia en la composición. Cuando nos vamos adecuando a la composición según la situación. Las Islas Galápagos son un patrimonio natural de la humanidad y uno de los destinos de turismo de naturaleza más famosos del mundo. Darwin y Wolf albergan la biomasa de tiburones más grande del planeta. El valor turístico de un tiburón en Galápagos a lo largo de su vida es de más de 5 millones de dólares. Si se pesca, solo produce 200.
porque les muestro este tipo de situaciones, porque estos no son imágenes que uno va a decirle al pez, al animal, muévete hacia un lado, hacia una situación. No podemos tener actores, estamos captando los mejores momentos. En el género documental invertimos a veces horas, años para obtener las mejores tomas o las mejores situaciones. Súper importante, el horizonte, las líneas verticales, los elementos por los que vamos a trabajar audiovisualmente. Entonces, nosotros tenemos que componer con lo que tenemos en el momento y en la situación, en la acción, en lo que está ocurriendo. Este pesquero puede ir a tantas leguas adentro del mar, pero ¿qué está sucediendo? Él está componiendo en base a una situación. Dejamos acá inmensidad de mar y le damos importancia en nuestro regla de los tercios a este personaje que es nuestro barco, lo que le estamos dando importancia. Entonces, obviamente les digo, aquí no le vamos a decir al pingüinito, repite la toma, repite el salto. Lo hacemos y tenemos que componer en base a lo que tenemos, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahora? Nada, Álvaro, nada. Ale. No, ninguna. Muy bien. Composición por diseño. A ver, Alvarito, te toca a ti. Composición por diseño. Se da cuando el autor crea íntegramente los elementos que aparecen en el encuadre, es decir, que no existen en la realidad. Este tipo de composición se da sobre todo en la realización de animaciones. Ok, cuando tenemos animaciones, tenemos situaciones. Vamos a ponerle una animación que creo que tenía por acá para ustedes. ¿Y qué sucede en la animación? Todo es más programado, todo es más en vivo como tal, no es el en vivo, perdón, es más estudiado y la composición la podemos hacer a nuestro antojo como tal. Entonces, hay situaciones... En Creana Premium, tu crecimiento profesional se acelera. Especialízate en e-commerce. Entonces, en Creana Premium. Como les decía, hay situaciones que podemos incluso trabajar favorablemente hacia nosotros. Ejemplo es, aceptar anuncio, esto que vamos a ver por acá. Lo estoy compartiendo, un minutito. Que se me cierre, chicos. For the win! Dear basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a 6-year-old boy, I'm deeply in love with you. I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart. Because it came with so much more. I played through the sweat and the hurt. Not because challenge called me, but because you called me. I did everything for you.
If that's what you get when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a 6-year-old boy his liquor drink, and I'll always love you for it. But I can't love you, but my body knows to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment. Ok, creo que se salió del video de compartir, pero es la idea, lo que les estoy comentando, chicos. Tienen que hacer composición por animación. La composición audiovisual por animación nos permite manejar más las situaciones a nuestro favor, ¿ok? Entonces, hay situaciones que pueden ser agradables. Obviamente, está incluido todos los temas como son los planos, paneo, movimiento, iluminación, solo que lo estamos haciendo según lo que requiere el director para el tipo de animación o situación. Vamos a ver otra aquí un minutito. What you need to go through here. You know I gotta whip my hair. Coming through right behind you. Coming through there. Watch your back. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. R-S-P-T-B-C. T-C-T. Oh, that's it to me, but you'll never look on this planet again. I'll just take this as my break. No lo voy a dejar completo, chicos, porque obviamente es un poco largo, pero ahí lo van a tener igualito en la lámina. Tienen colores, los colores son súper importantes. Cómo contrastan los colores en la paleta, como lo vimos en algún momento. Pero como hoy día estamos hablando de composición, ¿dónde van a estar ubicadas las situaciones que vamos a tener? Entonces, eso nos va a llamar, según la historia, según la situación, nos va a llamar mucho la atención y nos va a atrapar al espectador. Por eso es que hay películas que son tan taquilleras, porque llevan un trabajo de composición, de iluminación, de dirección de fotografía, ya sean animadas o no, o sean en la vida real, pero el tema le llama la atención a las personas. Y entonces eso es lo que nos mantiene en el ranking. ¿Qué sucede? Si la persona no le llamamos la atención o no estamos en la historia, en el primer momento puede ser que se quede en la sala, pero les ha pasado de que, oh, qué película tan mala vi hoy en día, o que no me gustó, o no me gustó el final. Es bastante complejo el tema cuando estamos haciendo una serie de elementos, ¿ok? Y lo importante que es componer audiovisualmente para esto. Entonces, dicho esto, obviamente tenemos las reglas de los tercios, que son las que las vamos a utilizar, pero dividimos nuestra imagen así, en 4 partes, e incluso podemos dividirla hasta en más partes para tener mayor puntos de interés. Ok, estas divisiones nos van a establecer algo. Fíjense, en esta fotografía tenemos profundidad, estamos dando una sensación de lejanía, pero el puente está al lado derecho y nuestro punto de interés está acá, en realidad, donde está el elemento. Lo demás se pierde como, como fondo hacia el espectador. ¿Qué nos puede llamar la atención? Tal vez las nubes, ciertas situaciones, pero fíjense, en los puntos de interés arriba, no tenemos nada. Entonces nuestra zona áurea va a estar acá abajo, es donde vamos a tener una imagen, donde vamos a componer. Entonces tenemos las líneas verticales y horizontales, pero obviamente la regla de los tercios aplica para nuestro punto de interés. Por eso, cuando hagan fotografía, hagan situaciones, fíjense cómo van a encuadrar, cómo van a angular la cámara, pero traten de colocar lo más cercano a esos puntos de interés, a sus elementos. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre en el horizonte, ¿qué sucede si yo esta toma
lo hubiese hecho con más cielo y menos tierra, estoy dándole más interés al cielo. ¿Puedo colocarlo casi a la mitad? Sí, pero vamos a dividir pantalla. Entonces, psicológicamente, implica una, como lo dice acá, una elección por qué nos podemos ubicar en la cámara y a qué le vamos a dar prioridad. En este caso, le estamos dando prioridad a la tierra y al agua y estamos quitando cielo. El horizonte está más que perdido. ¿Por qué? Porque en base a esto le estamos dando importancia a unas situaciones. En este caso le estamos dando importancia a azules, a las flores verdes y al verde y al amarillo que está abajo de los girasoles, y los puntos de interés están hacia acá. O sea, nuestra mirada por la zona áurea se va a dirigir hacia ahí. Lo mismo pasa cuando tenemos los logos de los canales. Para que no se molesten, para que no molesten al espectador, se colocan en las esquinas de las pantallas. Pero por lo general, en los canales Brocax utilizan el logo del lado izquierdo en la esquina superior, superior izquierda o superior derecha. ¿Por qué? Porque vamos a tener una marca siempre de agua de nuestro producto que estamos transmitiendo. Hay canales que lo colocan más abajo, llaman más la atención, pero pierden atención en base a su contenido. Entonces, en las líneas y el encuadre, los diagonales son muy importantes porque establecemos perspectiva, rompemos la monotonía, y si a eso le agregamos un movimiento, una acción, un ángulo de cámara, vamos a embellecer las líneas básicas, que ya no son las líneas cuadradas, sino son las diagonales que podemos tener en una toma. Les repito, hagan el ejercicio con su celular, párense en todo el frente de su casa, graban 5 segundos. Se van a una esquina y ya van a verlo diagonal y establezcan líneas imaginarias, graben otra vez 5 segundos y van a ver en encuadre baja. Se agachan, vuelven a grabar, se paran en un lugar más alto en la misma posición, van a grabar y establezcan y digan cuál fue la mejor toma para una acción. ¿Ok? Entonces, estas líneas diagonales nos embellecen las tomas. Suele suceder también con las líneas verticales. Cuando iluminamos desde arriba, estamos viendo una sensación de paz. No sé si han visto, por ejemplo, las películas cuando emulan que Dios está hablando con alguien o algo así. Por lo general es una línea cenital que viene de arriba en vertical y está dando una sensación de paz. Lo mismo pasaba con los coliseos romanos. ¿Ok? Entonces, donde teníamos varias líneas verticales, en los coliseos, no, perdón, la estructura romana. Los coliseos iba a otro tema, que son las líneas circulares, donde estaba la población, porque las líneas circulares también transmiten algo. Las líneas del caracol, por donde vemos una semántica, pues de dónde va y de dónde nos vamos a concentrar en la toma. ¿Ok? Entonces, en las líneas redondas sugerimos gracia, dulzura, inseguridad, pero creamos movimiento con esas líneas. Cada vez que nos movemos en un traveling, en un dolly, en una situación, estamos creando una sensación. Y esa sensación puede ser de paz o puede ser de inquietud. Hablamos con los colores, hablamos con los planos, hablamos con los movimientos, hablamos con las acciones de los actores, pero audiovisualmente hablamos a través del lente de nuestra cámara y queremos que los espectadores nos entiendan, ¿ok? Entonces, las rectas, por ejemplo, nos endurecen un poquito más. Es algo más de orden, de solidez, más de rectitud. Y depende de la situación en la que estemos, este tipo de líneas las vamos a jugar con líneas verticales. Fíjense, acá le estamos dando prioridad al chico que va caminando, pero tenemos unas líneas, que es el oleaje que está pasando, lo vemos aquí abajo. Fíjense como hay una línea que marca acá abajo rojo, y aquí se está formando. Tenemos una segunda línea, que es la segunda oleaje, y tenemos el horizonte al final. Incluso tenemos una pequeña línea de las pisadas del chico por la playa. Eso es parte de la composición audiovisual y que vamos a tener que irla cazando con la dirección de fotografía, con la producción. Son muchísimas cosas de las que vamos a tener que ir cazando en el punto de interés. Entonces, cuando hacemos un punto de interés, como es el caso de esta chica, es que ella le vamos a dar prioridad a las que están atrás. Entonces,
vamos a establecer magnitud en la composición para que acapare el punto de interés. Entonces ella lo que está es de primera, en un primer plano, pero esto puede suceder incluso con planos detalles según el ángulo de cámara. Fíjense, tenemos líneas que establecen hasta el fondo una situación, tenemos un pie que vemos que está avanzando en una escalera eléctrica, pero de estas que son planas, que nos traslada, y estamos haciendo el punto de interés en nuestra zona áurea, aunque la composición vaya dada por líneas diagonales y verticales, que las podemos ver acá, pero embellecemos el plano. Cuando hablamos del marco interno dentro del lenguaje, lo colocamos en relación al rectángulo, ¿ok? Este rectángulo que vemos acá. Cuando sugerimos elementos, fíjense que también tenemos líneas diagonales en base a esto, pero nos interesa es la chica, la acción de la chica que está acá y de quién se está escondiendo, de alguien, de sus padres puede ser. Fíjense que hay un chico acá que está muy cercano a la zona áurea, pero el encuadre está dado en esta perspectiva, ¿ok? Entonces tenemos la regla de los 3/3 y el punto de atención, la sensación que vamos a dar en nuestra composición. Esto lo podemos hacer simétricamente en fotografía, en video, en situaciones. Fíjense, tenemos horizontes, tenemos líneas diagonales que nos están haciendo una composición a través de una reja, pero tenemos un horizontal que es el fondo, tenemos otro horizontal acá que es el puente con la parte de tierra que los une, tenemos la ciudad y líneas verticales que son nuestros edificios. Entonces, cuando hacemos el tipo de composición en base a la regla de los 3/3, estamos embelleciendo la toma. Hay que ser asimétrico, sí, porque es cuando ubicamos a los elementos y le damos importancia. Fíjense, aquí está el aire hacia nuestro lado, es importante que dejemos un desplazamiento de aire hacia algún lado y tenemos un árbol. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? En la acción que podría haber acá. Entonces, a ver, si aquí me abre, ok. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos que ser asimétricos. A veces tenemos que romper, porque no podemos ser siempre en lo mismo, no podemos estar siempre en lo mismo, ¿ok? Y queremos crear nuevos productos. Como yo les he dicho, no estamos inventando el agua tibia, pero sí que sucede. Hay puntos de acciones y reglas que se hicieron para romperse y hacer o embellecer más nuestro producto audiovisual. Veamos esto un minutito. To be continued.
se fijaron que simplemente con dividir la pantalla también podemos obtener, según la situación, puntos de interés. Entonces, siendo asimétrico, podemos tener una serie de situaciones que van a ser favorables a nuestro producto audiovisual. Ok, ya mismo, que se me fue esto por acá. ¿Preguntas, chicos, hasta ahora? Álvaro, Alexandra. Álvaro. No. ¿No? Alexandra. No, ninguna. Ok, chévere. Entonces, antes que se nos vaya el tiempo, vamos a terminar. ¿Cómo es el equilibrio? A ver, Alexandra, ayúdanos por acá, que dice por acá que se me están durmiendo, no se me duerman. Equilibrio. Aquí nos encontramos con un sujeto descentrado en el encuadre. Este está tomado a contraluz y a luz que en este caso podemos ver de dónde proviene, de un foco. Le hace contrapeso visual al saxofonista, por lo que hace un equilibrio visual en la imagen. El equilibrio visual se consigue con la distribución y compensación correcta del peso visual y de la dirección de las formas. Esta forma nos está dando importancia, si él está en contraluz, a este personaje. Lo mismo ocurre en este atardecer. Hacemos una composición audiovisual, pero el tema está en dónde está cayendo el peso. En este señor, en el sol o en la señora. Fíjense, los colores son muy importantes cuando hacemos productos audiovisuales. ¿Por qué? Porque nos van a denotar importancia hacia alguna persona. Por ejemplo, acá en este ejemplo de la fotografía, cuando los analizamos, estamos haciendo, cuando hacemos un video, estamos haciendo en realidad una fotografía esquematizada en varios fotogramas. Y eso lo trasladamos a lo que es video. Este señor explica muy breve, pero quiero irme más adelante, cuando hacemos fotografía, ¿dónde está la regla de los tercios? Aquí, este pedazo que es interesante. No lo voy a colocar completo, pero, a ver, un minutito, vamos a apoyarnos en este señor. Primero deciros que no he buscado imágenes que cumplan a la perfección ninguna norma de composición, porque en la vida real nos encontraremos de que evidentemente las normas lo único que nos ayudarán es a dar una orientación y por lo tanto no hace falta que seamos estrictos, sino que básicamente nos apoyemos en estas normas para mejorar nuestra composición y poco a poco ir evolucionando. Si pintamos la norma de los tercios, más o menos aquí encima, nos saldrían 2 líneas verticales en los tercios y 2 líneas horizontales. Y la norma nos dice pues, que alrededor de las zonas donde se cruzan estas 4 líneas deberían haber puntos de interés. Un punto de interés, evidentemente, es el sol que tenemos aquí, que ya veis que no está exactamente en un punto, pero está cerquita. Otro punto de interés es la barca que tenemos aquí. Y también estos 3 pájaros volando, pues también estarían cerca de un tercer punto. Ya veis, en una imagen tenemos 3 elementos que dan fuerza, dan significado a esta imagen. Por otro lado, fijaros que la norma de los tercios también nos ayuda en dónde poner el horizonte. Fijaros que aquí tenemos un tercio donde tenemos una parte de cielo, un segundo tercio que tenemos agua. Y aquí también hay agua, pero por el reflejo, pues es una imagen que queda partida muy perfectamente, como podéis ver aquí, según las líneas que he hecho a mano y que tampoco son perfectas, pues tenemos como 3 franjas, ¿no? Esta primera de aquí, esta segunda y esta tercera. Así que también tendríamos una distribución por tercios. Vamos a otra imagen. Aquí igual, vamos a pintar más o menos las líneas, 2 verticales. Ya sabéis que en la mayoría de cámaras podéis poner esta rejilla para tenerla también en el visor. Esto también ayuda. Punto de interés, pues bueno, fijaros aquí tenemos la mochila Vanderlast, que como sabéis tenemos a la venta también. Os voy a dejar el link debajo y es un punto de interés. ¿Qué más tenemos en esta imagen? Un recorrido bastante claro. Lo voy a poner en rojo para que lo veamos mejor, que es esta línea de aquí, esta línea ascendente.
que también va un poco en la dirección de esta diagonal que tenemos tan fuerte aquí. ¿Veis la diagonal? Esto es un glaciar en Islandia. Tenemos una diagonal fuerte. Es una trayectoria de la gente que va, pues se va subiendo siguiendo un poco esta línea. Es una línea de fuerza que tenemos aquí. Punto de interés ya lo hemos visto, aquí muy centrado, y toda esta dirección también ayuda a ir hacia, digamos, otra zona de interés. Incluso esta línea de aquí arriba, fijaros que llega a caer también por cerca de este punto de interés. Pero tampoco tiene mucha cosa más. Es decir, punto de interés claro y unas líneas que van en sincronía, que trabajan para que la vista haga un recorrido, empezando desde el punto 1, donde tenemos el sujeto donde hay más interés, y avancemos hacia el punto 2, es decir, la vista está recorriendo la imagen. Repito, no he buscado imágenes perfectas, he buscado una serie de imágenes y las examino. Pueden haber más o menos coincidencias en el tema de la composición. Vamos aquí, también. En una imagen vertical haremos lo mismo. 2 y aquí también las líneas. Ya tenemos los 4 puntos de interés. Clarísimamente, aquí tenemos un punto de interés muy marcado, que sería el punto 1, y también tenemos, fijaros qué líneas tan fuertes, por aquí, incluso por aquí, ¿no? Estas líneas que lo que hacen es dirigir la vista directamente hacia un punto de interés. Y también, si os fijáis en el horizonte, que 1/3 lo tenemos de cielo, y después tenemos 2/3 de pues, toda esta pasarela de madera. También esta norma nos ayuda a distribuir correctamente los horizontes. Y nos vamos con la última imagen. También vamos a pintar las líneas de los tercios, y esta también es muy parecida a la primera. Fijaros, tenemos 1/3 aquí, otro aquí y otro aquí, muy distribuida por esta zona de nubes y agua. En el centro tenemos la ciudad de Nueva York y tenemos un elemento que destaca, que es el World Trade Center aquí, y que está completamente en 1/3. No hay más elementos, este destaca porque es el más alto. Aquí la circulación de la vista pues es como, digamos, veo yo que es como muy horizontal, es decir, no tenemos mucha circulación de la vista. A lo mejor nos centramos en este punto, pero luego es una visión muy horizontal. Bueno, estas han sido 4. Entonces, dicho esto, chicos, siempre guíense por su regla de los tercios. Los va a ayudar para que ustedes puedan hacer composiciones audiovisuales en cierto sentido. Entonces, si no tienen preguntas por hoy, lo voy a dejar hasta aquí hoy para continuar la semana que viene con lo que es continuidad, ¿ok? Y hablaremos de otros aspectos. ¿Están claros, chicos? ¿Ale? ¿Álvaro? Sí. ¿Sí? Segurísimo, ya los puedo mandar Sí. todas solitos. Fíjense, el ciclo pasado, ya vamos a entrar también en lo que es un poquito de guión y edición. Pues el ciclo pasado yo le pedí a los chicos, Alexandra y Álvaro, que Álvaro no pudo terminar de entrar a los últimos talleres, que hicieran productos audiovisuales. Yo les voy a sugerir los productos. Pueden ser de comida, algo que colabore con el país, con la universidad, con ustedes mismos, incluso como cortometrajes también pueden hacerlo para que vayan practicando, o de algo en específico, ¿ok? Para que ustedes puedan exponer eso y los puedan colocar en las pantallas de la universidad y ustedes los tengan como un producto trabajado en la universidad. Eso va a ser parte de su currículum más adelante, el cual van a mostrar, no, yo hice este trabajo en la universidad, quedó de calidad, saqué 20 y se expuso en las pantallas de la universidad. Primero, para ustedes, para que ustedes practiquen, y segundo, para que vayan haciendo su currículum, ¿ok? Chévere, Ale. Chévere, Álvaro. Álvaro. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Nos vemos el jueves entonces o el sábado que viene. Y cualquier duda, ustedes están en el Facebook o tienen mi teléfono, me llaman y estamos en contacto, ¿ok? Gracias. Ok, está bien. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Álvaro. Nos vemos más tarde.